lo que Jehová nos pide. Solamente dice, solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos delante de Dios, de nuestro Creador. Pues muy sencillo, ¿no? Parece muy sencillo, ¿no? En realidad es sencillo. Pero sabemos que hay alguien que nos estorba para que eso tan fácil se haga tan difícil. El profeta Oseas decía: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No dijo que no tenía conocimiento, dijo que le faltó conocimiento. Es decir, que en ese conocimiento que tenemos que avanzar hacia la perfección y alcanzar la estatura del Señor Jesucristo, ¿no? Hay alguien que no quiere que lleguemos y nos estorba y nos quedamos a la mitad del camino y fracasamos y perecemos, y así está el mundo. El mundo dice conocer a Dios, y yo no digo que no, pero debe conocer algo de Dios, y ese algo no es suficiente. Dios quiere que lleguemos al pleno conocimiento del Señor, y entonces la victoria estará garantizada y no fracasaremos. Amén. Gloria al Señor. La hermana en la oración decía que hay momentos que estamos desanimados. Pareciera que ya nos hemos apartado del camino. No sentimos ánimo, no hay paz, no hay gozo en nuestro corazón. Ya nada me motiva, ¿no? Y me siento muy deprimido. Pareciera. Y no estoy hablando de pecado, precisamente, de que hemos pecado, sino que a veces la aflicción en la que estamos viviendo, el entorno, el mundo, las noticias, todo aquello nos desanima. Y nosotros prestamos oído y claro, dejamos de oír al Señor y eso nos va desanimando. O a veces una aflicción que estamos viviendo, como el hermano lo acaba de decir, una aflicción que viene a nuestras vidas, en este caso de salud, puede ser economía, problema del hijo, del hermano, del padre, cualquier aflicción. Y muchas veces le prestamos demasiada atención al problema, nos centramos en el problema y no nos centramos en la solución del problema, que es el Señor. Entonces el problema nos agobia y nos quita la paz, nos quita el gozo. Y la hermana decía que eso, que no pudo con ella, porque ella estaba bien aferrada al Señor. Entonces el Señor prevalece al final y el problema desaparece. Pero esto no es habitual en los hijos de Dios, es normal, y Dios nos advirtió y que van a venir estos momentos, pero que aún ahí, aunque no sintamos la presencia de Dios, Él está con nosotros. Ricardo predicaba el domingo, tenemos el Dios de consolación. Él nos va a consolar en medio de la prueba, de la aflicción, y ahí viene la consolación. Amén. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de esto. A mí el ejemplo que más me impacta y edifica mucho mi vida es lo que hizo Juan el Bautista. Ustedes saben que él fue enviado para preparar el camino al Señor. Y luego vino el Señor y él reconoció que era el Señor. Y él bautizó al Señor Jesús. Es más, dijo: no soy digno de desatar la correa de su calzado. Lo dijo. Pero un momento de aflicción, él estando ya preso, le viene esta situación, ese momento crítico, ese momento difícil. Y él entonces manda a sus discípulos y dice: vayan, pregúntenle si era él el que había de venir. Pero ¿dónde va a buscar la respuesta? No va a buscar a terceras personas, a cuartas personas. No, él va a él. Pregúntenle si es él el que iba a venir o tenemos que esperar a otro. Amén. El que quiera lo puede ver. Está en San Lucas 7, 18 al 22. Pero tenemos poco tiempo, así que vamos a ir rápido. Y a mí lo que me impacta es la respuesta maravillosa que le da el Señor. Los discípulos van y le preguntan al Señor, y el Señor empieza a hacer milagros.
Dile lo que van a ver, no lo que les voy a decir. Porque es fácil decir. Es fácil decir. Para el Señor era fácil decir, sí, soy yo. Vayan, díganle. Pero Él no. Él quiso que llevaran su testimonio. Vayan, díganle, miren, los ciegos ven, los muertos resucitan, los endemoniados son liberados, los paralíticos se levantan y caminan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados. Eso díganle. Y cuando llegó la respuesta a Juan, Juan se quedó lleno, porque su trabajo no había sido en vano. Valió la pena, porque Él era el que estaba esperando. Amén. En el libro de Jeremías, bueno, ahora hemos dicho que se habló de árboles, y yo voy a hablar de árboles también. En el libro de Jeremías, el capítulo 6 al 16, que pueden buscar, hermanos. Jeremías 6:16 dice: así ha dicho Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad. Jeremías 6:16. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Así ha dicho Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es el descanso que encontró Juan. Volvió a la senda a preguntar si era el camino correcto, y la respuesta fue sí, estás en el camino correcto, y alcanzó descanso. Amén. Así que en esta mañana yo quiero que volvamos también al camino antiguo, que volvamos al Génesis, que vayamos al libro de Génesis, y de ahí pues rápidamente nos vamos hasta el Apocalipsis y acabamos la Biblia y nos vamos para casa. Amén. En realidad esto no es mucho tiempo, ¿no? Entonces no tenemos tiempo. Entonces lo que vamos a hacer, como dicen los informáticos, un pantallazo, ¿ya? Pero que Dios nos va a mostrar mucha luz a través de este recorrido. Amén. A lo mejor en el libro Génesis nos detenemos un poquito. Entonces vamos al libro de Génesis. Capítulo 1, versículo 1. Génesis 1, es fácil de encontrar. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí nos quedamos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Entonces, aquí nos podemos preguntar: ¿qué cielos? ¿Qué cielos? Y el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:20 dice que él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces la respuesta tenemos de que hay 3 cielos. 3 cielos. Pero entendemos que Dios es de siempre y para siempre. Es un Dios eterno y su morada es eterna. Y Él habita en el tercer cielo. De ahí que Dios creó todos los cielos que están por debajo de ese tercer cielo. Amén. ¿Cuál tierra? ¿Qué tierra ha creado Dios? Esta tierra en la que vivimos nosotros. Esta es la que Dios ha creado. Amén. Ahora nos vamos al libro de Génesis, ahí mismo, al siguiente, el 1-2. Solamente la primera parte. La otra parte la veremos en otra predica, si no, no nos va a dar el tiempo. Dice: y la tierra estaba
desordenada y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía. Y claro, y uno cuando revisa ya las escrituras más adelante, Dios no hace las cosas desordenadas. Dios es un Dios de orden, no de desorden. ¿No? Entonces ahí vienen las preguntas, los cuestionamientos. ¿Qué pasó aquí? ¿No? Dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, podemos entender de que alguien metió las manos ahí, ¿no? Ya había alguien también que ya hacía oposición a todo lo que Dios creaba. En el libro de Eclesiastés nos dice el Señor en el capítulo 3, versículo 11, todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo. Todo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, si la tierra estaba desordenada, pues Dios no la iba a dejar así, porque ahí vamos a vivir nosotros. Amén. Entonces Dios la tiene que arreglar, y Dios la arregla. En Isaías 45, 18, ¿lo pueden buscar, hermanos? Ayúdenme, no me va a dar tiempo, tengo muchos versículos. El que lo tenga lo puede leer. Porque así dice Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, sino para que fuera habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Amén. Amén, hermanos. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo. En el principio la hizo, y luego la tuvo que componer. Amén. El Señor todo lo arregla, y así también arregla nuestras vidas. Él la crea perfecta, nosotros la desordenamos con ayuda de esta persona que la vamos a ir viendo más adelante, de este ser que se entremete en nuestras vidas y nos ayuda a que desordenemos lo perfecto que Dios ha creado. Pero Dios nos vuelve a perfeccionar. Amén. Amén. Gloria al Señor. Génesis 1:27, volvemos a Génesis. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios ya acondicionó la tierra, entonces el hombre ya podía vivir ahí. Ya la había llenado del resto de la creación, animales, plantas, ríos, mares, todo. Ya la tierra estaba para que sea habitada. Amén. Entonces ahora Dios crea al hombre y lo pone ahí. Dice, y Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y de ahí nos vamos a Génesis 2:7. Vamos a ver de qué material estamos hechos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Estamos hechos de un buen material, polvo de la tierra. ¿Es bueno? Es bueno. Dios lo hace todo perfecto. Amén. Pero no solo eso, el Señor va más allá todavía. Nos crea a su imagen, nos da vida, nos diseña un universo, cielo y tierra, dice. La tierra para que vivamos y el universo para contemplarlo por ahora. Pero que también Dios quiere que el universo también esté al alcance de nuestras manos. Amén. Génesis 1:27. No, Génesis 2:7. No, de eso ya lo vimos. Volvemos a Génesis 1:28. Perdón. Entonces, ¿qué hace el Señor después de crearlo y de crear todas las cosas? Dice, y lo bendijo Dios
y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nos dio poder, lo puso todo en nuestras manos para sojuzgarlo, para cuidarlo. Amén. Podemos entender el amor de Dios, la dedicación de Dios hacia nosotros, ¿no? De tal manera de acondicionar todo el universo para nosotros. Ahí ya podemos reflejar totalmente el amor de Dios. Pero Dios no se conforma, Dios quiere más y darnos más y más. Amén. Pero también Dios nos da su ley. Dios nos da todo, nos dice que cuidemos de la tierra y que todo está bajo nuestra mano, bajo nuestro poder, bajo nuestra autoridad. Pero Dios no pone límites, nos da una ley. La ley que hoy tenemos nos la dio desde el principio. La ley de Dios no cambia. La ley de Dios es eterna. Lo que cambiamos somos nosotros. Cambian las circunstancias, cambian los momentos, pero Dios es fiel, ayer, hoy y siempre, y su ley es eterna. En el Génesis 2:16 mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Lee, hermano, el 2:17 también. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que él comieres ciertamente morirás. Amén. Esa es la ley de Dios. Esa es la ley que nos ha dado Dios, y esa ley es eterna, y es la ley que hoy tenemos. La misma ley. Han cambiado solamente las circunstancias, la forma de presentarla, pero la ley es la misma. De todo árbol que hay en el huerto, ahora el hombre ya estaba en el Edén. El Señor acondicionó la tierra, pero acondicionó un lugar mucho más especial. El huerto del Edén, el paraíso de Edén, estaba ahí, y ahí lo puso al hombre. Y le dice que de todos los árboles que había ahí, podía comer, pero del árbol del bien y del mal, no. Esa es la ley. Y esa es la ley hasta ahora. Ahora lo que nos toca a nosotros entender, ¿qué eran los árboles? ¿A qué se estaba refiriendo el Señor cuando dijo los árboles? Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hay una consecuencia a la desobediencia, la muerte. En la Biblia encontramos que árbol significa árbol, ¿no? Árbol, pero también hombres, personas, seres espirituales. En el libro de Isaías 61:3 dice: y serán llamados árboles de justicias, plantíos de Jehová, para gloria de él. Nos llaman árboles, y también llaman árboles a todo ser espiritual. Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida. Amén. Dice: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Comer. En la Biblia también encontramos que comer significa comer, pero también tiene la otra connotación que le da Dios, más profunda. A veces nosotros solo vemos el comer y nos quedamos ahí, ¿no? Cosas escondidas tiene el Señor para el que busca. Comer significa comer, pero también oír, leer, prestar atención, guardar, mirar, prestar atención a algo y quedarse con eso. Eso es comer. Cuando comemos, nos quedamos con lo que comemos y hace un efecto en nuestra vida, para bien o para mal. En el libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículos 9 y 11,
Y Ezequiel capítulo 3 del 1 al 14. Ezequiel capítulo 3. ¿Quién no tiene Isaías lo puede leer, por favor? Apocalipsis. Digo Apocalipsis. Yo lo tengo. Léalo. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca, como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. ¿Qué es lo que comió ahí? En este caso era el apóstol Juan el que estaba ahí. ¿Qué comió? Un libro. Y uno no se come un libro literalmente. Un libro no se lo come. Cuando Nelly fue a dar examen de inglés, seguro le dijo, profesora, que tienes que comer los libros. Y se los comió y aprobó, ¿no? Amén. Comer espiritualmente significa profundizar eso y guardarlo en nuestra vida. Aquí le está diciendo eso. Y en Ezequiel 3, 1, 4 encontramos algo parecido. Lo voy a leer, digo, rollo. En ese tiempo no eran los rollos, eran libros. Digo, no eran libros, eran rollos. Come este rollo, ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y dice, y lo comí. Y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. O sea, se estaba alimentando para hablar. Amén. O comer significa leer, prestar atención, mirar. Amén. Entonces había en el Edén árboles buenos, ángeles, arcángeles, querubines, serafines. La presencia misma de Dios estaba ahí. Había árboles buenos. Y todo eso era para ayuda del hombre. Todo, para nuestra ayuda, todo. Entonces de eso sí se podía comer. A eso sí podíamos escuchar. A eso sí podíamos mirarles. Porque nos iban a dar buen alimento. Amén. Pero había también el árbol del bien y del mal. Y el Señor Dios nos advierte desde el principio. Entre medio de todos hay un árbol que sabe el bien y que sabe el mal. De ese no comáis. A ese no lo escuchéis. A ese no lo mires. De ese no te alimentes. Porque sabiendo hacer el bien, hace el mal. Y el día que de él comas, te vas a contagiar de la maldad y también morirás. Amén. Gloria al Señor. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Génesis 3, 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. ¿Pero por qué le dijo la serpiente a la mujer, no morirás? Porque ya había comido de ella, ya había comido del árbol malo. Porque ya la había oído, estaba escuchándola y estaba mirándola. Porque si no la oye, no la mira, no le presta atención, estas palabras jamás se han registrado aquí. Le da la oportunidad. Y el enemigo vino para matar, para robar, para destruir. Y Dios nos dio su ley y nos advirtió: no lo escuches,
no lo mires, no le prestes tus oídos, no atiendas, no guardes en tu corazón nada de lo que te vaya a decir. Desobediencia, entró el pecado, le dijo no morirás, y le pintó la cosa de otra manera, diferente a lo que Dios le había hablado. La gloria de Dios estaba ahí, todo estaba bajo el control del hombre, para beneficio del hombre, todo estaba para ayuda del hombre, no había necesidad de nada. O sea que el pecado vino voluntario. ¿Y quién era la serpiente? En el libro de Apocalipsis 12:9, ¿quién lo puede leer? Nos dice quién era la serpiente. Sí. 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. El árbol malo, la serpiente antigua, es el diablo y es Satanás. Dios nos advirtió, no lo escuchéis. Ese mismo diablo, esa misma serpiente, ese mismo árbol malo sigue aquí en la tierra y sigue engañando al que le escucha, al que le presta sus oídos. La ley de Dios sigue vigente, no ha cambiado. Dios nos sigue diciendo, no lo escuchen. Amén. Y el que lo escucha, peca. Porque no nos va a decir nada bueno. Amén. Gloria al Señor. Este fue el primer pecado del hombre, desobedecer a Dios. Y la advertencia, la ley estaba dada: el día que pecares, ese día morirás. Y el hombre no alcanzó a vivir ni un solo día para Dios. Ni uno. Porque en los Salmos podemos encontrar, y en varios pasajes, que 1000 años para Dios son como un día, y ningún hombre vivió 1000 años. Nos aproximamos, 950, 70, Matusalén creo que fue el que más años vivió, pero nadie vivió más de 1000 años. Entró la muerte, se contaminó la naturaleza perfecta que Dios había creado, se contaminó por el pecado. Entonces ya no podía vivir eternamente, y Dios se ve obligado, con todo el amor que Dios nos tiene y nos tenía en ese tiempo y nos sigue teniendo, se vio obligado a apartar al hombre de su presencia. Ese pecado nos saca del paraíso de Dios, aquí dice del Edén, nos saca de su presencia. El pecado nos mató por nuestra propia voluntad. Amén. Amén. Entonces el pecado entró por el oído, por la vista, y contaminó nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser. La muerte física ya era inevitable. Ya era inevitable porque la ley de Dios estaba dada: el día que pecares morirás. Pero también la muerte espiritual. Pero entonces el Señor, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, en esa pasión con la cual nos había dedicado en toda su creación, dijo: no quería Dios que nos pierdamos para siempre. Entonces en ese mismo momento Dios se lanza a nuestro rescate. El plan de salvación de Dios se pone en funcionamiento ese mismo instante. El plan de Dios ya estaba diseñado,
Dios lo sabe todo, desde el principio hasta el fin. Entonces Dios sabía lo que iba a pasar. Entonces el plan de salvación para que el pecado no nos mate espiritualmente y eternamente, entonces Dios dice, es necesario que mi Hijo Jesús rescate al hombre que crea. Para la gloria mía lo he creado y no quiero perderlo. Amén. Amén. En el libro del Génesis, ahí mismo en el 4, del 3 al 4 nos dice: y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín me he saltado. Y aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Esta también es parte de la ley de Dios. Es parte ya del plan de salvación del hombre. Ya aquí nos está diciendo de la ofrenda, lo que iba a pasar en el futuro. ¿Quién es nuestra ofrenda de salvación? Jesús. Desde ese momento, Dios empezó a trabajar en este plan de salvación de lo que iba a acontecer en el futuro. Entonces el Señor, en su infinito amor, nos da otra oportunidad. Dios saca al hombre del huerto del Edén. Los días ya son limitados, ya no son eternos. 1000 años, tan solo 1000 años. Ahora, para conseguir comida, alimento, ropa, vestido, y el hombre tiene que esforzarse, tiene que sudar, tiene que transpirar. Y la ley del principio sigue vigente. No comas del árbol del bien y del mal. Es decir, Dios saca al hombre del huerto del Edén, pero el árbol malo sigue ahí, sigue. Y Dios nos vuelve a advertir: no comas del árbol del bien y del mal. Es una ley eterna, lo vuelvo a repetir. Ahora sabemos que el diablo está ahí, que es maligno, y Dios nos dice que también ahora es nuestro enemigo, pero nos da poder para resistirle. No nos deja solo. Y el plan de salvación está en marcha. Es cuestión de tiempo hasta que el Señor venga. Pero mientras tanto, nos va dando Dios y nos va enseñando cómo sería aquel día en que el Señor Jesucristo viniera a la tierra. En el Génesis 3:15, ¿lo podemos leer? ¿Alguien que lo lea? ¿3:15? Sí, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Ya nos está advirtiendo el Señor ahí que la serpiente es nuestro enemigo, que debemos cuidarnos, que nos va a herir. Es piedra de tropiezo, nos va a herir, nos va a hacer tropezar, porque no quiere. Empieza la guerra ahí. No quiere que el plan de salvación de Dios se cumpla. Amén. Porque se opone a todo lo bueno que Dios ha creado. Y así llegamos hasta Noé. Muchos caminaron en obediencia a Dios y salvaron sus almas. Muchos obedecieron a Dios, hicieron caso. Encontramos ahí un ejemplo que lo representa todo. Encontramos a Enoc. Enoc fue fiel a Dios y Dios se lo llevó, dice la Escritura. Es decir, lo arrebató. Es decir, que se podía ser fiel a Dios. Sí, hay ejemplos. Sí que se podía.
Pero el pecado fue aumentando a tal punto que Dios dijo, basta. En Génesis 6, del 5 al 8, dice, y vio Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, y me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracias ante los ojos de Jehová. Es decir, que la tierra se contaminó, pese a que la ley de Dios estaba dada. El favor de Dios estaba. Dios le había dado consejo al hombre para que se cuidara. Pero el hombre seguía comiendo del árbol malo, porque era más fácil. Si leemos todo esto, dice que la tierra ya estaba poblada totalmente. Se contaminó toda la tierra. Y Dios no le quedó más remedio decir, basta. Noé se había guardado de todas estas cosas, y Dios ahora trae el diluvio sobre toda la tierra, y solamente Noé, sus hijos y sus nueras y la esposa de Noé se salvan. Amén. Estamos en el libro de Génesis, tenemos que llegar a Apocalipsis. Eso nos anima, ¿verdad? Amén, gloria al Señor. Muy bien. Génesis 6, 17 podemos ver lo que pasó rápidamente. Dice el Señor, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Todo, porque todo estaba contaminado. El pecado había corrompido toda la tierra, desde los animales, todo. Solamente Noé, 8 personas se salvaron. 8 personas preservó el Señor. Y Dios nos vuelve a dar otra oportunidad. Dios es Dios de las oportunidades. Pecamos, caemos, nos levanta, nos restaura. Pecamos, caemos, nos levanta. El Señor no se cansa. Llega un momento que dice basta, porque ya no hay solución. No es porque no quiera, porque nosotros no queremos. Ahora ya llueve en la tierra. Antes no había llovido, pero la maldad del hombre sigue contaminando. Ahora ya llueve en la tierra. Ya necesitamos que llueva para que se produzcan las cosas. Antes dice que un rocío por las mañanas regaba toda la tierra, todo era fértil. Ahora no, ahora ya llueve, ya hay inundaciones, ya empiezan a ver la naturaleza, ya viene y nos golpea también. Entonces el pecado va acarreando cosas a nuestra vida. Qué importante es la advertencia de Dios, de no oír al enemigo, porque solo nos va a traer problemas a nuestra vida. Pareciera que son buenas cosas en ese momento, pareciera algo bueno, pero las consecuencias las podemos ver desde el Génesis mismo. Y Dios restaura una y otra vez. Amén. Ahora ya llueve, los días de los hombres también Dios los acorta. Ya no son 1000 años, ahora ya son 120 años. Y no lo hace Dios por mandar, lo hace por amor, porque más años, más condenación. Entonces Dios dice, con 120 años es suficiente. Así el plan de salvación se acelera de Dios. El plan de Dios se acelera. Es decir, que la venida de Jesús viene más pronto. Al vivir los hombres menos años, el Señor tiene que venir antes. Si no hayamos pecado, hayamos sido eternos, no había necesidad de todo esto. Pero caímos por desobedecer a Dios.
Y ahora Dios no se conforma, nos rescata. Y está trabajando en ello ahora mismo. Entonces ahora los años son acortados. El que quiere puede leerlo. En el libro de Génesis 9:1, Dios bendice a Noé. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Leímos al principio que Dios había creado para que la tierra fuera habitada. No la creó en vano. Dios quiere que la tierra sea. Dios quiere que los hombres vivan. Dios quiere que los hombres disfrutemos de todo lo que Dios ha creado, pero bajo su mirada de Él, que no nos apartemos. Amén. Y vuelve a bendecir como bendijo a Adán en el principio. La misma bendición. Dios no cambia. Su ley también sigue vigente. Nada ha cambiado, solo las circunstancias. No comas del árbol. Sigue vigente, del árbol malo. Y la tierra se vuelve a poblar. Y el hombre vuelve a pecar. Sigue comiendo de lo malo. Y la maldad del hombre va en aumento. Hasta que llegamos a Abraham. En el Génesis 2, del 1 al 3, 12, perdón. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y te engrandeceré. Tu nombre será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiceré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora el Señor ya no quiere trabajar con toda la tierra. Ahora Dios quiere una nación. A partir de un hombre, de Abraham, quiere crear una nación bendita. Dios ya está restaurando, Dios está acomodando todo ya para aquel día de Jesús, para que Él venga. Entonces ahora quiere poner toda su atención en una nación, para que esa nación sea bendición de Jehová, esa nación sea la luz, donde todos los hombres de la tierra puedan mirar. Amén. Y hace una nación, nace la nación de Israel. En Génesis 3, 35, del 10 al 11. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob. Ya estamos con Jacob. Jacob es el... ¿Quién es Jacob? ¿Qué es de Abraham? Su nieto, ¿no? Hijo de Isaac. Isaac fue el hijo de Abraham. Y Jacob es el nieto. Y la bendición es la misma de Dios. Dice, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, y no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Sí, quería una nación grande. Multiplícate. Crece, multiplícate. Una nación y un conjunto. El Señor llega a llamar una nación rebelde y pecadora, de dura sed, y no aprende. Y Dios la reprende. Aún así, y la ley de Dios sigue vigente. Ahora hace Dios la ley, la misma ley que vimos en el huerto del Edén, en el Génesis. La misma ley: no comas del árbol del bien y del mal. La misma ley sigue vigente.
Ahora Dios, la ley, se la muestra al pueblo de Israel más detalladamente. Todas las leyes, ordenanzas, todo lo hace para que Israel no tropiece, para que por donde vaya vea la luz de Dios. Hasta toma el detalle de las vestiduras del pueblo. Les dice cómo se tienen que vestir. Todo, Dios no esconde nada. Se abre a Israel. Pero Israel convierte la ley perfecta de Dios en mandamientos de hombre. Hace lo que quiere y entiende lo que quiere. Si llegamos hasta el momento esperado, el Señor ve que Israel ya no puede, no quiere hacer el trabajo que Dios le ha encomendado. Entonces ese es el momento que el Señor dice: lo tengo que hacer yo. El Señor deja su gloria, envía a Jesús. Jesús viene a la tierra. Una de las leyes que Dios puso desde el principio era la ofrenda. La ofrenda de sacrificio, la cual nos iba a limpiar de todos los pecados. Lo vimos en el ejemplo de Caín y Abel. Ya todo eso nos estaba diciendo, nos estaba llevando, nos estaba mostrando que el Señor iba a venir y Él mismo se iba a ofrendar por nosotros. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera, repitámoslo todos, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Salvarnos, y el hombre no quiso la salvación. Todas las ordenanzas, los estatutos, todo lo que nos mostraba del cielo, no aprendimos nada. Solamente unos pocos. Y así nos muestra a lo largo de la Biblia, siempre unos pocos, un remanente muy pequeñito. Solamente unos pocos. Pero por amor a esos pocos, el plan de Dios sigue adelante, no se detiene. Amén. Gloria al Señor. Ya acabamos, hermanos. El libro de Hebreos 9, del 24 al 26. Hebreos 9. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que ese templo que Dios había mandado a construir es figura del verdadero, es decir, que hay uno similar, en el cual un día vamos a estar al alcance de Él, pero por ahora nos está mostrando cómo va a ser. Y aquí dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. Este sacrificio ya no representaba lo que iba a venir, ya representaba lo que era. Ya no había más sacrificio. Él era el sacrificio. Lo que Dios quiso mostrar desde el Génesis hasta el día en que vino el Señor. Dice: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena.
Continúa diciendo, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo, todo una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Gloria al Señor. El plan de salvación es ese, de aquello que se perdió en el Edén, esa comunión con el Padre, el vivir en su paraíso, donde nada nos afectaba, no había lluvia, todo era agradable, todo era hermoso. Dios estaba con nosotros, pero eso se perdió. Dios quiere restaurar. Para eso vino el Señor Jesucristo, para restaurarlo todo. Y entonces el Señor nos vuelve ahora a decir ya lo que somos, ya lo que somos. Leímos en Juan 3:16, leímos ya lo que en Juan 3 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Pero ¿qué vamos a hacer en esa vida eterna? ¿Qué? El Señor dice que nos ha creado para la gloria de Él, nos ha creado. Y fíjense lo que nos dice en 1 Pedro 2, del 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, continúa diciendo, que en otro tiempo no eras pueblo, porque la promesa era para Israel, Dios había escogido, pero Israel no quiso. Entonces Dios ya viene, el Señor Jesús viene para todos. Para todos. Primero para ellos, pero ellos lo desecharon. Entonces la salvación es para todos. Y aquí dice que nosotros que éramos antes, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Pues voy a preparar lugar para vosotros. ¿Qué nos está diciendo? El Señor vino, cumplió, se entregó como sacrificio por nosotros, restauró, nos dio victoria sobre el pecado, nos dio salvación y vida eterna. Pero ahora tiene que componer el resto de las cosas también. La tierra está destruida, la tierra está contaminada, el mal aún está en la tierra, el árbol bueno y malo está en la tierra. Dios le llama árbol del bien y del mal, porque sabía hacer el bien. Entonces el Señor viene, cumple su misión y se fue. Todos sabemos que el Señor se fue, pero Él dice que va a volver otra vez. Pero ¿qué está haciendo el Señor? El Señor no para. ¿Y para quién está trabajando? Para nosotros. Todo lo hace por nosotros. Su amor es infinito. Todo lo hace por nosotros. ¿Qué dice que está haciendo? Morada. Está preparando nuestro lugar donde vamos a vivir eternamente, porque ya nos dio vida eterna. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Hay alguno aquí que no es hijo de Dios? ¿Quién cree en Dios? Levanta la mano el que cree en Dios. Gloria a Dios. Pues el Señor está preparando moradas para cada uno de nosotros. Eso está haciendo el Señor. ¿Y qué dice? Y que luego volverá. ¿Para qué? ¿Qué dice? Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, es decir, que estemos con Él. Dice, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Antes en el Edén estábamos con Él ahí. Eso quiere el Señor. Y más. Y por último, Apocalipsis. Y yo
Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido o esposo. Ahí está el Señor ahora, preparando esa gran ciudad para nosotros. El que quiera la ley, aquí la describe cómo va a ser la ciudad. Preciosa. Nada de lo que pueden ver nuestros ojos aquí se compara con eso. Nada. Absolutamente nada. Y Dios le mostró a Juan. Fíjense que Dios quiere que sepamos todo.